¿Estamos online? Sí. ¿Online? Sí. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Asiento, Padre Manuel. Voy al tiro. Una alegría volver a encontrarnos en estas conversas los sábados. En verdad se nos interrumpió por la fiesta de Pentecostés. Y siempre lo pensamos como para el mes de mayo, hablar de las vocaciones. Ya pasó mayo también. Y hablamos con los diáconos, tuvimos el testimonio de la religiosa, de los seminaristas, de los sacerdotes. Fue muy bonito, creo, compartir. Y hoy día, pensando qué hacer, al Padre Manuel se le ocurrió que pudiéramos hacer esta conversa sobre el corpus. El corpus, qué palabra tan rara. Corpus significa cuerpo. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, el cuerpo de Jesús. Mañana es la fiesta del cuerpo de Jesús, del cuerpo y la sangre de Jesús, de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Les damos la bienvenida a esta conversa de los sábados. Dios quiere que podamos seguir mientras tengamos pandemia. Habrá que seguir. Estaba pensando ya para el próximo sábado que podríamos conversar. Si hoy día conversamos del cuerpo, podríamos el próximo tal vez conversar de la palabra. Claro. Bueno, lo vamos a ver en la semana. Y entonces la idea de esta noche es que podamos tener una conversa muy suelta en que con el Padre Manuel hablemos del corpus, de la presencia de Jesús en su Eucaristía, y en que ustedes también puedan ir enviándonos sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, lo que ustedes quieran, porque esta como que no tiene ningún formato, es simplemente una forma de estar con ustedes, una forma más de estar con ustedes, de acompañarlos y de conversar. Siempre es tan rico conversar. Yo voy a estar con el Facebook abierto, entonces si alguno de ustedes tiene alguna pregunta con respecto a esta celebración, con el Padre estábamos conversando, por ejemplo, cuándo se inició, cuál es la importancia de esta celebración. Ustedes también nos pueden hacer esas preguntas, entonces dentro de lo que nosotros podamos responder, yo voy a estar acá revisando sus preguntas, sus inquietudes, en el tiempo que nos toca, ¿cierto?, de pandemia, así que si usted tiene alguna pregunta, si quiere decirnos algo también en este tiempo, bienvenido sea. Yo voy a mandar acá a algunas personas el link para que se puedan también conectar. Yo quisiera comenzar diciendo que la Eucaristía se ha celebrado desde que Jesús instituyó la última cena en ese maravilloso Jueves Santo, ¿no es cierto? Y le dijo a los discípulos: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y les repartió un poco de pan y un poco de vino. Desde ahí siempre la Iglesia ha celebrado la Eucaristía, desde ese momento. Y ha creído en la presencia de Jesús en la Eucaristía siempre. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y porque además le mandó a los discípulos a hacer esto en memoria suya. Hagan esto en conmemoración mía. Desde ahí la Iglesia, domingo tras domingo y muy prontamente todos los días, celebró la Eucaristía. Así lo atestiguan los Hechos de los Apóstoles, ¿no es cierto, Padre? Sí. Cuando nos cuentan de que la comunidad se reunía, compartían el pan y compartían también sus bienes y compartían la palabra y las enseñanzas de los apóstoles, etc. O sea, siempre, desde que Jesús instituyó la Eucaristía, siempre ha existido la Eucaristía, y en la Eucaristía evidentemente siempre ha estado la presencia real. Ahora, el corpus como fiesta propiamente tal comenzó mucho más tarde, como 1000 años después, 1200 años después. Por ahí se instituyó la fiesta del corpus como tal. ¿Y por qué se instituyó? Porque en esa época estamos hablando, estamos como el contexto, ¿cierto? Podríamos decir, a lo mejor San Francisco de Asís, 1100, todo ese periodo. San Bernardo. Hoy día celebramos San Antonio, San ¿cierto? Antonio Padua. Todo ese periodo se comienza, de cierta manera, a poner en duda la presencia real de Jesús en la Eucaristía. El siglo III, 1200, empieza a finales del 1100, empieza toda una revuelta teológica en Europa con respecto a la experiencia de que si realmente está presente Jesús en la Eucaristía. Esa es la gran complicación que tiene. ¿El siglo III dijiste? Siglo XIII. Siglo XIII, 1200. A finales del 1100, principio de 1200, comienza toda la revuelta sobre lo que involucra y la pregunta: ¿Jesús está en la presencia real? ¿Sí o no? Fíjense que resulta interesante que siempre cuando hay
como discusiones teológicas o grandes complicaciones a nivel de la fe, siempre aparecen santos que vienen a iluminar este pensamiento, vienen a iluminar también lo que significa también la respuesta de la fe. Claro. Ahora nosotros en los temas dogmáticos acerca de la fe en Jesucristo, en la Eucaristía, como que lo tenemos todo resuelto, lo recibimos con una tradición de más de 1000 años. Estos problemas, este no fue el único problema ni la primera discusión que existió en la Iglesia respecto de Jesucristo. Mucho antes, en el siglo II ya, se preguntaban algunos si Jesucristo era verdaderamente Dios. Y comenzó una tremenda discusión que terminó con la proclamación solemne del Concilio de Nicea, que dice que Jesucristo es verdaderamente Dios, de la misma naturaleza del Padre, y en fin, el Espíritu Santo después también, y por lo tanto se arma toda la teología de la Trinidad como lo celebramos el domingo pasado. Después de eso, mucho después, vino otra discusión. Entre ellas hubo otras también. Si Jesucristo realmente era hijo de la Virgen María, si la Virgen María realmente era Madre de Dios. Nosotros rezamos todos los días, ¿no es cierto? Santa María, Madre de Dios, como que no nos cabe ninguna duda, no nos cuestionamos eso, pero en algún momento la gente, o alguna gente, se cuestionó eso. Y entonces la Iglesia fue zanjando cuál era su fe, cuál es la fe católica, en qué creemos los católicos. Y lo mismo ocurre con el Corpus Christi. La Iglesia zanjó que Jesucristo está realmente presente en la Eucaristía. Y esto acompañado de santos, como decía el Padre Manuel, pero también acompañado de milagros. Hay un famoso milagro eucarístico de un sacerdote que celebraba la Eucaristía dudando de si realmente estaba Jesús presente en la Eucaristía. Y al momento de consagrar la hostia, cayó una gotita de sangre sobre el altar. Era la respuesta que le daba Jesús, ¿no es cierto? Como diciendo, aquí estoy yo, aquí realmente estoy yo, esto es mi cuerpo y esta es también mi sangre. De mi cuerpo cae una gota de mi sangre, soy yo que me estoy entregando por la salvación de la humanidad. Y ahí se proclamó la fiesta del Corpus, a partir de ese milagro. 1240, al parecer, empezó toda esta... que es bien impresionante, porque justo en esta época, donde más se pone en discusión lo que tiene que ver con la presencia real del Señor, aparecen estos milagros eucarísticos. Claro. Estos milagros que tal vez para nosotros podrían ser así como, no sé, como causa de duda, pero son milagros que están datados, están también en la historia puestos, y también comienza toda la teología de la presencia real de Cristo. Conversábamos con el Padre también esto de que imagínense, de que tenemos los cantos, tenemos celebraciones, hasta el día de hoy, 2020, claro. Adoremos todos esos cantos reverentes al Señor sacramentado. Todos esos cantos los compuso Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, en esa época. 1260. Y nosotros lo seguimos cantando, llevamos 1000 años cantándolo. Impresionante. Son como una... Y qué lindo, porque somos de una historia profundamente, no sé, eucarística, pero qué lindo es que la historia y la tradición se ha mantenido. La Iglesia también ha mantenido eso que involucra la experiencia del Señor. Y yo, por ejemplo, conversaba con el Padre, yo no sabía tanto que la liturgia, nuestros cantos, lo había compuesto en todos, los compuso Santo Tomás de Aquino. Los de esta fiesta. Todas las oraciones, todo eso está compuesto por Santo Tomás de Aquino. Oye, pero hay cosas que son bien interesantes, ¿eh? Antes de Corpus, antes de que ocurriera todo esto que les estamos contando, hay algo que es muy importante creo yo, y que en general la gente no lo sabe. Y es que desde muy antiguo se comenzó a guardar un poquito de la Eucaristía que se celebraba para llevárselo a los enfermos y a los que no podían participar en la Eucaristía. Eso es el sentido más profundo y más verdadero y más auténtico de la reserva eucarística, que muchas veces ha quedado un poco en el olvido, porque por esta fiesta y toda por decir de alguna manera, la pompa de esta fiesta, se comenzaron a
a celebrar procesiones, comenzó todo el culto eucarístico, las procesiones bajo palio, las grandes custodias. ¿Qué son los palios, padre? Los palios son como unos lienzos que ya se ven poco, ¿eh? Como unos cuadrados, unos techitos de género, todos bordados, que se llevaban... Como los toldos que hoy día podemos conocer. Eso, como unos toldos bajo los cuales se caminaba con el Santísimo Sacramento en las procesiones, en unas grandes custodias. La custodia es ese vaso sagrado donde se expone el Santísimo para la adoración de los fieles. Y entonces, por ejemplo, la custodia de Toledo, la gran custodia de Toledo, famosísima, porque ahí yo no sé cuántos kilos de joyas tiene esa custodia que se hizo en honor de Jesús, de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y entonces, bueno, toda esa, por eso digo pompa, porque como que los sagrarios, que es el lugar, o el tabernáculo, se llama sagrario tabernáculo, el lugar donde se reserva el Santísimo Sacramento, esa pequeña reserva que queda para llevarle a los enfermos, como que comenzó a crecer en opulencia, podríamos decir, los cálices. Y lo más importante, no lo podemos olvidar, es que la Eucaristía se reserva para llevársela a los enfermos. También para adorar a Jesús que está ahí presente, pero la primera intención es llevársela a los enfermos y a los que no puedan comulgar. Por eso es muy interesante la preocupación que tiene la Iglesia desde esa época hasta hoy día por los enfermos, llevar la comunión a los enfermos. Y cuánto nos duele, ¿cierto? Que en este tiempo a veces no se le pueda llevar la comunión, aunque hay en algunos lugares que sí está permitido el acceso de capellanes, que sí pueden ir a estos lugares a entregar la comunión, porque también se reconoce esta experiencia vital del Espíritu que está en medio nuestro, porque cuando uno comulga, ¿cierto? También hay no solamente uno come, sino que también se purifica, el Señor entra en uno, y esta es la experiencia que quiere hacer el Corpus, y una experiencia también eclesial, porque dígame que no es lindo en la iglesia, por lo menos para nosotros en el seminario nos tocaba, a lo mejor a algunos de ustedes les ha tocado ir para la fiesta del Corpus los años anteriores, que se colocan así como muchos alfombras de flores en el centro de Santiago, que lo organizaban algunos colegios, y se caminaba desde la iglesia de San Agustín, ¿cierto? Sí, o San Francisco me lo comí una vez, hasta la catedral. Hasta la catedral, y se hacía una gran bendición, una bendición muy linda, se pasaba por ahí con el Señor, claro, sacramentado. Se recuperó un poco esa tradición, porque antiguamente, antes del concilio, yo he visto fotos, había una procesión que se hacía rodeando a la Plaza de Armas. Entonces se salía desde la catedral y en cada esquina de la plaza había un altar donde se hacía una pequeña celebración y se hacía todo este recorrido rodeando la plaza, adorando a Jesús y llevando a Jesús a un contacto más directo con las personas. Y eso a nosotros, ¿cuánto nos gustaría hacerlo, cierto? ¿Cuánto nos gustaría que pudiésemos, no sé, ¿cierto?, bendecir la villa nuestra, la Villa El Abrazo, la ciudad satélite? ¿Cuánto nos gustaría hacer algo así? Pero ¿tú no estabas cuando salimos en procesión en la sí, satélite? El año pasado. El año pasado fue, que en la camioneta. Sí. Y este año con el padre teníamos pensado hacer una cicletada, ¿te acuerdas? Sí. Teníamos pensado hacer una cicletada con los jóvenes, una cicletada con Cristo. Sí. Porque queríamos hacer como recorrer todo nuestro sector con la bicicleta, así como tipo Quasimodo, claro, con el Santísimo, pero aquí estamos encerrados. Y tenemos que ser muy responsables también, ¿cierto? Sí, tenemos que ser responsables. Ustedes saben, ustedes nos han visto también en videos que hemos salido en ollas comunes, y podemos salir a ollas comunes porque ya hemos tenido algún permiso especial, usamos todo lo que tenemos que usar, la mascarilla, los guantes. ¿Y por qué no podemos dejar de hacer la caridad? Pues si hay gente que tiene hambre, nosotros somos los primeros que tenemos que salir con toda la responsabilidad y los resguardos, pero tenemos que salir a ayudar a la gente que lo necesita. Si no, ¿para qué estamos los curas? Exacto. Sí. Oye, volviendo al tema de los enfermos, que es bonito eso de llevarle la comunión a los enfermos, porque uno no hace solamente un rito. Si uno lee el Evangelio, tantas veces Jesús se encontró con ciegos, con sordos, con lisiados, paralíticos, con enfermos, tanta gente enferma en tiempo de Jesús.
y Jesús los sanaba, los sanaba. Y nosotros llevamos la comunión a los enfermos para que los enfermos tengan una experiencia de Jesús, para que se encuentren con Jesús. Entonces es muy bonito eso, porque Jesús sana, Jesús continúa sanando. A lo mejor la persona no va a recuperar su salud física, pero la salud de una persona no es solo lo físico, también hay algo espiritual, hay una vida espiritual, y a veces nuestra vida espiritual no está sana. Entonces es muy bonito ese contacto con Jesucristo, porque Jesús nos sana interiormente. Sí. Y también la importancia de que yo a veces me siento así, ¿no? Porque uno tiene dos brazos y para llegar a todos los enfermos que uno quisiera, no nos dan los dos brazos. A ver, nosotros normalmente tenemos misa, a las 8:30 en el Templo Menor, después a las 10 acá en la Capilla Belén, a las 11 en la Capilla San Juan y después a las 12 y 12:30. Entonces no alcanza el tiempo el domingo para poder ir a ver los enfermos y nuestros brazos a veces se quedan cortos, pero con la gracia de Dios siempre Dios suscita a personas que son como nuestras extensiones de los brazos del sacerdote, pero son las extensiones de los brazos de la gente, que son los ministros extraordinarios de la comunión. Claro. Que ellos son las personas que nos ayudan y tienen la gran misión de ir no solo a entregar el cuerpo de Cristo, sino que ir a bendecir, ir a como a misionar, son como unos misioneros. Acompañar. Claro. Rezan Sí. también por ellos y con ellos. Entonces, qué importante también la labor Claro. de los ministros. Muy los bonito. ministros Hay extraordinarios. personas que están enfermas años, y los ministros semana tras semana. Aquí salen los domingos en general, en otros Sí. lugares salen los viernes. Bueno, da lo mismo. En mi parroquia antigua todos los días. Pero semana tras semana, día tras día, acompañar a ese enfermo que lo necesita. Y cómo el enfermo espera a Jesús y cómo recibe un consuelo tan grande al recibir el cuerpo de Cristo. Y Jesús que consuela. Claro, y ese Jesús que consuela también nos hace a nosotros reflexionar hoy día por las formas de consolar, ¿no? Por las formas que también hoy día el Señor nos invita a consolar en este tiempo que es difícil, porque todos tenemos ganas de comulgar, sin lugar a dudas, tenemos ganas de ustedes, ¿cierto? Nosotros podemos comulgar entre nosotros, pero la Eucaristía es más allá que la comunión. También nos echamos de menos, uno echa de menos, yo echo tanto de menos, les confieso, a veces lo que los niños griten, que la guagua llore en la misa, que la señora no sé qué, diga algo. Yo echo tanto de menos eso porque la Eucaristía también involucra un todo, una comunidad, el cuerpo de Cristo, el cuerpo y la presencia real de Cristo sacramentado, pero también está la presencia del Cristo cuerpo, que somos todos nosotros, Sí. que es la comunidad. Y eso, por lo menos yo no soy tu padre, pero yo Sí. lo echo mucho de menos. La experiencia comunitaria, la señora o el caballero que reparte la hojita del domingo, cuando uno entra, que te saluden los enfermos, los difuntos, los abrazos, Padre, bendígame el rosario, bendígame la medallita, bendígame la guagua. la oración, el saludo de la paz. ¿Cuánto de menos lo he echado a ustedes? El saludo de la paz, la oración del Padre Nuestro. Todo eso se hace un conjunto de la Eucaristía. Sí. Y por eso también, en este tiempo de pandemia, nosotros no hemos dejado de celebrar la Eucaristía y no hemos dejado de transmitirla, porque sentimos de verdad que es una manera muy concreta de estar con ustedes. A pesar de que estamos lejos, de que no los vemos, como les decía el otro día en la misa del jueves, del viernes, no me acuerdo, me parece verlo a través de la pantalla. Ahí está, no sé, la Sole, la Emma, el Pancho con sus cantos. Ahí están, pues ahí está la otra Sole, el Toño, ahí su marido el diácono, que hoy día San Antonio ya lo saludó en la mañana, lo saludaste. No lo saludamos. De aquí lo Saludamos, saludamos al Toño Calfueque. Claro, y también, no sé, pues yo le decía al Padre Manuel, tu mamá, mi mamá, que ahora nos ven todos los días en la misa. Se produce una comunión no efectiva, pero sí afectiva. Estamos juntos, porque el Señor, más allá de que estemos juntos o no estemos juntos, el Señor nos une, estamos unidos en Él.
Y fíjate que en esta unión hay personas que nos cuentan te iba a hacer con las preguntas. Pues. Su experiencia, no, aquí por lo menos ponen experiencia, no sé si tienen alguna pregunta, pero por ejemplo, Patricia Quiñones dice que el llevar la Eucaristía me la enseñó su abuela paterna en unos años atrás, cuando tenía casi 3 años, dice ella, que es muy importante para los enfermos llevar la comunión, que la llevaban a su abuela, que era muy devota a la Virgen, así que qué linda la experiencia de ti, Patricia. También la señora Marcia Parra dice que es verdad, mi padre antes de morir pidió la comunión por unas semanas, años que él no lo hacía y se fue en paz a la casa de Dios. Eso es una experiencia muy linda también que te pasó a ti, Marcia, ¿cierto? Cuando uno va a ver un enfermo que está a veces moribundo o no sé, o como con su deseo de ponerse en paz, uno como sacerdote va, lo confiesa o le da la unción, puede comulgar y la persona se alivia. Esto es bien impresionante, qué lindo lo que te pasó a ti también con tu papá. La señora Patricia Valenzuela también dice que ha tenido linda experiencia de la vida, ha sido una linda experiencia de llevar a Jesús a los enfermos. Patricia, parece que tú eres ministra de la comunión. Ya pasará la pandemia, ¿cierto?, para poder llevárselo a las personas. Hoy más que nunca, también dice Marcia, que somos todos iglesia. La señora Rosa Jara también dice que tuvo la experiencia y bendición de llevar la comunión a los enfermos. Qué lindo es, ¿cierto? Y después le tocó cuidar y atender a su mamá. Qué bonito esta experiencia también que toca ver a los enfermos. Y otra cosa también es que tu enfermo sea tu mamá o tu papá. Qué potente. También hay personas que dicen, ¿cierto? Bueno, nos dan las gracias por esta vivencia. La señora Julia Fred dice: mi fe es tan grande que Dios me bendice siempre con lo mejor. Lo que pido me concede. Mire, qué bueno. Por eso tengo que retribuirle tanto amor, que será a su familia, etc. Saludos también, Víctor Acevedo, desde la Parroquia Inmaculada Concepción de Maipú. Así que también ahí le agradecemos. Don Sergio Antonio dice que su padre fue ministro y llevaba la comunión a los enfermos y él lo acompañaba. Mira qué lindo. Que de chico, me imagino, Sergio, tu papá te llevaba la comunión a los enfermos. Y qué experiencia linda, me imagino, que tienes tú de llevar, que tu papá te haya llevado, llevar a Cristo. Es como un intermediario, el instrumento. Qué linda esa experiencia, Sergio, que tuviste. Y tan bonito también que la persona no solamente lleva a Cristo, porque lleva la Eucaristía, porque ahí está realmente Jesús, ¿no es cierto?, como lo estamos reflexionando y compartiendo, sino que además la persona que lleva la Eucaristía a los enfermos se encuentra con Cristo, porque se encuentra con Cristo es que está en el enfermo. En el enfermo también está Cristo, se identifica Jesús con los enfermos. Estuve enfermo y me visitaste, me viniste a ver, dice el Evangelio. Entonces es como un doble, no sé cómo decirlo, pero como que yo llevo a Jesús, pero al mismo tiempo me encuentro con Jesús en el enfermo que me recibe. Y sobre todo uno conoce a los ministros y uno mismo también, ¿no? Como que yo fui ministro de mi parroquia cuando era joven. Acá Eric también, dice Eric Vargas, que tuvo también la experiencia de cuando era joven, ¿cierto?, de la pastoral juvenil, de ser ministro. A uno le decían, yo me acuerdo, a mí me decían, oye, hay un calendario, entonces me decía, este domingo te toca dar la comunión en la misa o dar la comunión a los enfermos. Y como era domingo, ¿cierto?, el sábado uno se preparaba. Yo me acuerdo que me preparaba, leía las lecturas, porque uno también tiene que decirle algo a los enfermos. Y qué linda esa preparación, también de los ministros de la comunión, y también yo pienso de la gente que va a misa y que su familia no va a misa. También hay una preparación del corazón para poder ser una ministro o ministro de la comunión sin llevar la comunión sacramental, pero sí ella ha ido a misa. Entonces también hay una preparación para poder encontrarse con Cristo. Eso ha sido muy, muy precioso. Bueno, aquí hay varios ministros de la comunión. Rubén Segura también dice que fue ministro de la comunión, que maravilloso poder llevar la comunión a los enfermos. También, bueno, la señora Mercedes dice que es hermoso dar la comunión a los enfermos. Qué bonito está. Sí. Porque y como el Señor nos regala la fe, ¿eh? Porque no sé, uno piensa, hay tanta gente
bueno, los mismos testimonios que estamos oyendo, ¿no es cierto? Que cree de verdad que Jesús está presente en la Eucaristía, en un pedazo de pan y un poquito de vino. Pero si uno piensa, es como bien así increíble, por decir la palabra. ¿Cómo va a ser posible que Jesús esté presente en un pedazo de pan? Es como estáis loco en la cabeza, es para no creerlo eso. Y sin embargo el Señor nos regala la fe de creer en esto, de verdad. Y cómo se la regala a tanta gente, a tanta gente. Y es el Señor el que regala la fe, porque uno quisiera transmitirle a tantos otros que no creen. ¿Y cómo se lo transmite? Si uno no puede nomás. Pues el Señor es el que nos regala la fe y el que nos permite creer que Él está realmente presente en la Eucaristía. Yo tengo una pregunta que a veces a lo mejor ustedes también la tienen, el Padre nos podría ayudar. A veces se habla del ayuno eucarístico, ¿cierto? Lo he escuchado. Claro, sí. ¿Qué es el ayuno eucarístico? Antiguamente, hasta los años 60, un poco antes tal vez, existía un ayuno muy estricto. No se podía comulgar si uno no se podía comer antes de comulgar. No se podía comer desde el día anterior. Se podía comer hasta las 12 de la noche, porque las cosas eran así como bien estrictas y rígidas. Se podía comer hasta las 12 de la noche del día anterior. Por eso que no existía la misa vespertina. Como los sábados de la tarde para el domingo. No había misa en la tarde, nunca. Claro, nunca. Nunca, el día de semana tampoco. No existía la misa en la tarde. Porque ¿cómo la gente iba a estar sin comer todo el día desde las 12 de la noche del día anterior hasta las 8 de la noche, como tenemos la misa normalmente hoy día para poder comulgar? Imposible. La misa era siempre en la mañana, normalmente hasta las 12, la más tarde. Después esto se fue como haciendo más liviano. A mí no me tocó ese ayuno tan duro, pero yo le oía a sacerdotes mayores, a sacerdotes antiguos, que era tan estricto esto, y esto era bajo pecado mortal, que les tocaba celebrar una misa y después otra, y ni siquiera podían purificar el cáliz. No podían purificar el cáliz, ni siquiera. No podían comer nada ni tomar nada. Y era terrible el ayuno eucarístico, era duro, era difícil. Y eso me imagino por una preparación humana, claro, también para poder recibir al Señor, claro, que se lleva a este límite a lo mejor, ¿no? Después eso se fue como haciendo más liviano, y hoy día todavía existe el ayuno eucarístico. Existe, ¿no? Claro. Sí, pues, ¿cuánto es? Una hora. Una hora antes de comulgar. Que ha pasado un poco ya como casi inadvertido, porque ¿quién está en misa comiendo? Nadie. Ya si la misa dura por lo menos media hora. Ya pasó media hora entre que llegaste a misa, empezó la misa y vas a comulgar, y seguramente otra media hora entre que te preparaste y fuiste a misa, ya pasó la hora. Entonces no... Claro, pero es importante el hecho, por ejemplo, que a veces se pregunta, ¿no? Padre, ¿cuánto del tiempo? Por supuesto, la experiencia que tiene uno, ¿no? Que uno es llegar a la Eucaristía como con ese deseo de comer, con ese deseo de recibir al Señor. Porque imagínense que uno se tome una onza así gigante, pero hasta aquí de comida, y uno va a la misa. A lo mejor no va a tener el deseo propio de sentirlo, ¿no? Estás como satisfecho. Qué importante es prepararse también en este sentido de una hora, ¿cierto? De haber comido liviano una hora antes, como ese hecho de la experiencia y de la naturaleza humana, ¿no? De prepararse para lo que voy a celebrar, de prepararse para lo que voy a recibir. Esto es muy importante, como esta preparación. Pero como dice el Padre, es una hora, ya no es como los antiguos que eran horas. Claro. Es una hora antes de la comunión que se pueda profundizar. Yo me acuerdo cuando me hice la primera comunión, que las primeras comuniones eran en la mañana, también mi mamá me decía no puedes tomar desayuno, me acuerdo. Y no tomábamos desayuno, pero era por una tradición también antigua, pero después, ¿cierto? No se daba, ¿no? Su leche con chocolate. Chocapic siempre me ha gustado. Entonces, es una experiencia linda del Corpus Christi, que por lo menos es importante también el tema del ayuno eucarístico, que ojalá que se mantenga. Por ejemplo, si yo como chicle en la misa, no, ¿cierto? No. Eso es feo. Sí. No solamente que se ve feo, y que aparte que queda feo porque se ve
sino que también uno se puede preparar. Sí, sí. También eso es bien importante, que no solamente tiene que ver con el comer, tiene que ver cómo voy a la misa. ¿Ah? Voy en traje de baño, voy con hawaiana, ni me bañé, me puse un buzo y partí a misa. O sea, aquí voy a misa, voy a un encuentro con Jesucristo. Entonces, ¿cómo me preparo interiormente, exteriormente? Voy a una fiesta. En algunos lugares, antes las señoras tenían hasta vestidos especiales para ir a misa. Hoy día, como que todo eso se ha perdido y de alguna manera en desmedro de la presencia real de Jesús, de reconocer esa presencia real de Jesús en la Eucaristía. Si voy a misa, me preocupo de llegar a la hora. A mí siempre me cuestiona, bueno, pero este es un prejuicio mío nomás, un problema mío, me cuestiona la gente que se sienta muy lejos por allá en la última banca, porque si está Jesús ahí, yo como que me voy a tirar debajo de sus pies en la primera fila. ¿Ah? Ojalá lo más cerca del altar para estar cerca de Jesús, pues no por allá lejos. Hay que hacer nos dicen acá que muy importante, la señora Rosa nos dice, claro, este ayuno eucarístico se da a las personas que estamos sanas, ¿cierto? A las personas que no tenemos una imposibilidad de ayunar una hora antes, personas por ejemplo por que están enfermas, que están postradas en sus casas. Y las personas mayores de 65 tampoco. O que tengan, por ejemplo, problemas de diabetes, que tengan que comer a una cierta hora, por supuesto, que quedan dispensadas de esto, ¿no? Claro. Sí, eso es siempre, las personas que tienen alguna enfermedad, es como arrodillarse también, ¿cierto? En la misa. Claro, porque no se puede arrodillar porque tiene una enfermedad, no se arrodilla. Si alguien tiene una artrosis terrible en la rodilla, tiene un problema y no te arrodillas para la consagración, no pasa nada, eso se entiende, ¿cierto? O hay gente que está enferma y no va a misa el domingo y cree que cometió pecado. No hay pecado, si está enferma, ¿cómo va a ir a misa? O que le toque cuidar a un enfermo, por ejemplo. También. Son cosas dispensables, también de sentido común, pero es bueno también decírselas para que quede claro. Así que le agradecemos a la señora Rosa Jara, ¿cierto? Cuando nos dice que los enfermos crónicos se les permite no ayunar. No, ellos pueden comer sin ningún problema porque su enfermedad, el Señor está al servicio también de ellos. Entonces, incluso si son enfermitos, por ejemplo, que me ha tocado, y no pueden tragar toda la hostia, basta con un pedacito de la hostia que ellos puedan tragar y con agua que le puedan dar, ¿cierto? Para que ellos puedan alimentarse. Un pedacito de hostia, una hostia entera, el Señor está de la misma manera. Así que gracias, señora Rosa, por su aclaración. Hasta en una amiguita, por eso que nosotros nos preocupamos de que ninguna se pierda ni se caiga, y por eso se ponen esos pañitos que se llaman el corporal, el purificador para limpiar el cáliz, para que nada se pierda, porque es Jesús que está presente hasta en la última molécula del pan que se consagra. O partícula. Partícula, sí, eso es mejor. Oye, y entonces preocuparse de llegar a la hora, de rezar un poquito antes, de la forma como voy vestido. A mí también me choca un poco la gente que entra y sale, bueno, está o no está en misa, ¿ah? O que se pone como de la puerta para afuera. No sé, yo creo que si uno está en misa, si uno va al encuentro con el Señor, uno tiene que estar como que con todos los sentidos y absolutamente concentrado en lo que está haciendo. Y sobre todo, yo pienso también, cuando uno va a una fiesta, que hoy día están tan de moda, las fiestas como temáticas, ¿no? Como que a veces te dicen, oye, vaya a una fiesta y el tema va a ser esto, entonces como que hay disfrazado de algo, uno se prepara. Entonces, qué importante también es la invitación, sobre todo en este tiempo yo pienso de que tenemos a lo mejor un poco más de tiempo de poder preparar, tal vez la noche anterior, la tarde, que tú puedas tal vez leer el Evangelio del domingo, que puedas leer las primeras lecturas, que puedas leerlo tú con mucha tranquilidad, y así uno llega a la misa. Hoy día estamos haciendo, ¿cierto?, online, pero qué bueno es tener esta práctica de poder ir a las misas sabiendo lo que vamos a leer, lo que vamos a compartir. Mira, hoy día me toca Corpus Christi, qué sé yo, ya viene la próxima semana el Día del Sagrado Corazón. O sea, saber lo que uno va a celebrar también es muy importante, así que yo también lo animo a eso, a poder tener una preparación de las lecturas, qué sé yo, a aquellos que a lo mejor son y les gusta más. Hay sitios web, hoy día uno pone Evangelio del Día y están muchos sitios, ¿cierto? Del Evangelio del Día, del calendario litúrgico. Y me acuerdo que cuando empezó la pandemia también hablábamos de invitar a la gente a preparar el lugar donde se celebra la Eucaristía, porque, bueno, yo me imagino que todos están en su casa,
A veces uno se imagina la familia ideal, todos juntos en misa, entonces como que uno propone, pongan una mesita, un altar, pongan sus flores, si es que tienen flores, prendan una vela, estén todos juntos ahí, pero bueno, eso es lo ideal y si se puede, estupendo, pero me imagino que alguno entre medio de su familia será el único que va a misa, y entonces ¿dónde hace la misa? No puede sacar a todos del living o del comedor porque quiero celebrar la misa, a lo mejor está en su pieza, pero bueno, preocúpese de que la cama esté hecha, que la pieza esté ordenada, a lo mejor haga su altarcito en su velador, busque su rinconcito, entonces prenda su velita también, aunque sea ahí solo, esas cosas a uno lo ayudan, ¿no es cierto? Y también aclarar que, bueno, aquí las aclaraciones que nos hacen, bueno, el tema de que las mujeres usen pantalones, falda, ese no es el tema de la misa, ¿cierto? No estamos diciendo cómo ir, ¿cierto? No es como uniformarlo, sino lo que tú te sientas de mejor manera, sin lugar a dudas, ¿cierto? Pero como para ir a misa, no es que la mujer tiene que ir con falda y los varones tienen que... No estamos diciendo eso, ¿cierto? Así que ahí también le agradecemos. Y también una aclaración que es muy importante cuando hay personas que llegan tarde a la misa, ¿cierto? Si tú vienes de tu trabajo y llegas tarde, porque imagínate, acá nosotros vivimos Camino de Melipilla, donde normalmente el 99,9% de los días hay taco en Camino de Melipilla. Y del cruce Maipú para acá, terrible. Y si tú vienes a misa con el deseo de llegar temprano a misa, pero por tu trabajo, por el taco, llegas tarde a misa, eso no es porque hay una intención de llegar tarde. Tú llegas porque hubo cosas externas que lamentablemente hicieron que te atrasaras. Entonces, tranquila Patricia Quiñones, porque dice perdón porque llega atrasada a la misa porque tiene trabajo. Claro. Eso es con mucha tranquilidad. Otra cosa es que como que yo estoy porque esperando... me dejo estar y llego tarde a misa. O estoy esperando como el sonido de las 12 en la misa, ¿cierto? Sonó los bomberos, ya, entonces voy me a voy. la misa. No, cuando esto va más que nada, ¿cierto? Como una disposición a poder celebrar la misa. Así que tranquila ahí, Patricia. Claro, o sea, lo que queremos decir en el fondo es que la misa es un encuentro verdadero con Jesús. La Eucaristía es un encuentro verdadero con Jesús. Entonces tomar conciencia de que si me voy a encontrar con Jesús, ¿cuál es mi actitud? ¿Ah? Por eso que es bueno que en las capillas, en nuestras parroquias, ¿cierto? Se reza el rosario antes, para poder entrar como en este lugar, ¿no? Una de las cosas también que nos dice Eric, el tema de los celulares. Imagínense que bueno. Yo, que soy terrible con estas cosas, que me gusta estar como conectado, yo dejo el teléfono fuera. Ahora no, porque lo tenemos puesto, pero uno hace ese ejercicio de dejar el teléfono fuera, o si lo va a tener, que lo ponga en silencio, es muy bueno. Yo creo que también es un cabo a veces el tema de los teléfonos. Julia Freire pregunta, dice que hay personas que cuando reciben la comunión se persinan. ¿Corresponde o no corresponde persinarse? El que quiere se persina, pero no es necesario persinarse. Es como una forma de... Es una costumbre también de mucha gente, pero ya te persinaste al inicio, ¿cierto? Uno también se signa para la lectura del Evangelio. Claro. Entonces, no es que esté bien o esté mal, es una costumbre a lo mejor que te la enseñaron a ti, Julia, o tú la viste, o no hay una complicación ahí, no es que esté mal o esté bien. Ernesto nos dice, padre, ¿por qué razón ya no se celebra misa los días sábados? Me hace falta en ese horario un tema de recogimiento en particular, la noche. ¿Tú te refieres, Ernesto, a la misa como online? A la misa del domingo al sábado, claro. ¿La misa online Sí. Sí, en esa te estás refiriendo tú a lo mejor. Seguro. Claro, porque ahora no estamos celebrando la misa del sábado, y a lo mejor el día de la misa del sábado. Claro. Porque celebramos la misa del domingo en directo, preferimos que sea en directo. En directo la misa del domingo a las 12 y el sábado tenemos estos encuentros de poder celebrar, ¿cierto? O hacer este programa en vivo y en directo. La misa del sábado la hacíamos, ¿cierto? Normalmente y presencialmente, especialmente porque después el domingo es otra gente la que va a misa, etcétera, como que hay una rotación también. Claro. Por eso es lo que se da. Y también hay gente que se la repite. Claro, entonces sí, la misa online. Claro, esa es la razón por qué el día sábado no lo estamos celebrando, la dejamos para el domingo. Hay una pregunta que es bien compleja, es bien difícil. La señora Rosa está, pero es una pregunta muy difícil, no, muy buena, porque habla un poco de cuándo, si es que puedo comulgar
a la hora que llego de la misa. Por ejemplo, ella pregunta, ¿se puede comulgar si llego en la homilía? Siempre se puede comulgar. Siempre. Si uno llega hasta en el momento que están distribuyendo la comunión y uno llegó atrasado porque tuvo una cosa urgente. Esa es la cosa. ¿Ah? Entonces, bueno, ¿cuál era la intención que yo tenía? Y sobre todo, o sea, yo creo que aquí siempre uno tiene que hacer la distinción, ¿cierto? ¿Por qué llegué atrasado? Es muy importante. Me quedé flojeando, eso es lo primero, ¿no? Sí, y también yo creo que además, aparte del flojeo, que puede ser lo menos común, creo yo, es que hoy día nosotros tenemos siempre tantas cosas que hacer. Como que vivimos en una cultura y en un mundo en que tenemos mil cosas que hacer. Entonces hay que ir a la feria, hay que hacer el aseo, hay que armar el almuerzo. Y bueno, y hay que ir a misa también. Entonces a veces, entre tanta cosa, se me pasó la hora y llegué tarde a misa. Yo creo que uno, en ese sentido, uno tiene que ser más delicado. ¿Ah? Tiene que como que optar por ir dejando algunas cosas y bueno, después se harán. Ya veremos. Nos atrasamos, pero uno tiene que ponerle a la misa o darle a la misa el espacio que la misa quiere. Y sobre todo de que nosotros, los sacerdotes, y más bien yo creo que nadie te puede decir si comulgar o no comulgar. Eso también depende de las conciencias de ustedes. Ustedes son todos grandes, nadie te puede decir no se comulga, sí se comulga. Eso también es de tu conciencia, es como tú también te encuentres, porque tú puedes llegar muy temprano a misa, pero si en tu conciencia hay algo que te impide comulgar, que eso lo sabes tú, lo verás en tu conciencia, ¿no? Tú puedes llegar a lo mejor más tarde, pero en tu conciencia está el deseo profundo de recibir a Cristo y consideras que tus acciones en ese tiempo han sido las correctas, han estado también con Dios, bienvenido sea. ¿Qué quiero decir con esto? Que que nadie te puede prohibir o aceptar la comunión. Eso depende de ti y de la conciencia que tú tengas con el Señor. Eso lo sabe Dios. Por eso, aquí la señora Mercedes Morales habla efectivamente del tema del respeto con la vestimenta, ¿cierto? Que es un gran tema, que es como una fiesta, es un momento importante. ¿Sabéis, padre? Yo el otro día, no sé si a usted a lo mejor le ha pasado, pero hace un tiempo atrás yo soy capellán de un colegio donde hay muchos venezolanos y me tocó la experiencia de ir con familias venezolanas. Y me pareció tan impresionante que habían familias venezolanas, algunos haitianos, pero con gran respeto, ¿ah? Con gran respeto y muy bien vestidos. Elegante. Claro, muy elegantes los haitianos, también impresionante. Sí, los haitianos son muy elegantes para misa. Pero me impresiona el hecho de que ellos se sienten también que participan de algo distinto. Que yo también, imagínate, yo soy bien destartalado, entonces ellos tienen la conciencia de captar, pues de claro, como de captar que es importante ir a la Eucaristía y de ir de una manera específica. Entonces me tocó esa experiencia de conversar y de estar con personas también de otros lugares. Sergio Antonio nos pregunta, ¿cuántas misas ustedes pueden celebrar en el día? Es una buena pregunta. Sí. El día domingo, 3. Se supone que máximo 3. Pero a veces, por la escasez de curas, hay curas que celebran más de 3. Porque ¿qué vamos a hacer si yo en una parroquia que estuve hace años atrás en Santa Rita, tenía 4 misas y estaba yo solo, tenía que hacer las 4 misas, ¿no? ¿Qué iba a hacer? Y en los lugares de campo, más todavía, por las parroquias de campo, hay tantas comunidades, hay curas que celebran 7 misas el domingo. Claro. Pero lo que está normado es que un sacerdote puede celebrar máximo 3 el domingo, que se llama trinar, y máximo 2 en día de semana, que se llama binar. Claro. Binar y trinar. Sí. A nosotros a veces nos tocan binar o trinar acá en la parroquia. Sí. Nos vamos turnando. Claro. Y a veces toca que también la parte de la parroquia o en la misma parroquia no tiene otra misa más por alguna cosa, la confirmación de, no sé, en nuestra parroquia o un funeral, y tocan más misa. Somos pocos los curas. Sí. Y también es un momento tal vez para invitarlos a rezar porque haya más sacerdotes, porque si no hay sacerdotes no hay Eucaristía. Y eso es bien terrible. Sí. Yo no sé si tú tuviste algo de lo que pasó en la Amazonía. ¿Cuándo? Con el sínodo de la Amazonía, que yo hace poco hubo un sínodo en la el Amazonía. año pasado. Claro.
Y entonces había como la esperanza de que hubiera la posibilidad de ordenar sacerdote a hombres casados. Sí. Estaba esa esperanza muy fuerte. Y porque no había sacerdotes, porque ahí no hay sacerdotes en muchos lugares y por lo tanto falta la Eucaristía. Y bueno, finalmente no se aprobó eso. Así que faltan sacerdotes, no hay Eucaristía. Entonces recemos porque nos faltan los sacerdotes. Eso, los que nos están agradeciendo, también nos pide la señora Nancy Lago rezar también por su familia, ¿no? Y estamos en la hora. Sí, pues miren, han pasado ya 45 minutos y ha sido la tónica de cada uno de estos programas. Así que queremos darle las gracias por su audiencia, por estar presentes, por acompañarnos, por estar con nosotros y animarlos a reconocer y a invitar a otros también a reconocer esa presencia de Jesús en la Eucaristía. ¡Qué maravilla! ¡Qué realmente qué increíble! Cómo en todas las iglesias donde hay un sagrario, ahí está el Señor, está en todas partes, ahí, repartido por el mundo entero. Él quiere estar con nosotros, encerrado, día, noche, día, noche, día, noche. Ahí está Él en el sagrario. Y por otra parte, qué impresionante, como para uno como sacerdote, el tener esa experiencia de poder confeccionarlo, podríamos decir, ¿no? Un simple hombre, tenemos esa posibilidad de poder confeccionar a Cristo. Confeccionarlo, claro. Y sobre todo el hecho de poder tenerlo en medio nuestro, poder tener adoración al Santísimo, ¿cierto? De poder adorarlo a Él, es una experiencia sin lugar a duda maravillosa. Cuando un amigo mío, que le mando un saludo muy grande, Luchito, él me dice que cada vez que el sacerdote levanta el cuerpo de Cristo, levanta el cáliz, él me dice, cuando se eleva, con esa elevación, tú no estás bendiciendo a todos. Y qué profundo, porque efectivamente cuando uno eleva, ¿cierto? El cáliz, eleva el cuerpo de Cristo, es como una especie de bendición y también una especie de bendición para nosotros. Y qué profundo también el tema de la comunión, ¿no? De poder comulgar, que la comunión, como dice el Papa Francisco, no es un premio para los perfectos, sino que es remedio para los enfermos. Y qué importante sentir a Cristo como remedio en este tiempo donde necesitamos más que nunca remedios espirituales que nos den sentido también a nuestra vida. Así que qué lindo poder profundizar y especialmente acompañarlos en este tiempo donde queremos reflexionar el día de hoy sobre el Corpus Christi. Te invito, Padre, que terminemos rezando el alma de Cristo. ¿Ya? Siempre se me olvida una frase, así que yo te sigo. Bien, pues lo invito a que podamos una oración también muy antigua del alma de Cristo. A mí me gusta mucho porque San Ignacio Loyola la rezábamos con mucho fervor y yo soy bien devoto de San Ignacio, así que por eso que me gusta mucho. Les invito a que a lo mejor ustedes también la puedan rezar con nosotros. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te salió bien, viste? Sí, es que hay una que se me olvida, que ahí la pillé. Bien, pues que Dios lo bendiga mucho, ¿eh? Nos vemos mañana en la misa. A las 12 horas. 12. Así que Dios los bendiga mucho. Y terminamos esta transmisión. Me toca poner finalizar. Eso. Que tengan cuidado con los cables.